nombre es Abraham Cadena Díaz y hoy le vamos a presentar un programa muy interesante. En la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presentará el libro El judío errante. El tema es un orfebre que es castigado por Jesús a vagar eternamente por todo el mundo hasta el fin de los tiempos. Sergio Uribe nos dará noticias de lo que pasa en Acapulco en la semana. El tema central del programa es una mesa de opinión con el tema Andrés Manuel López Obrador. Y empezamos este programa con Alejandro Calderón y la recomendación del libro. Bienvenido, Alejandro. Gracias, muchas gracias, amigo Abraham. Efectivamente, el libro, la novela de hoy es la mayoría de las novelas que hemos presentado, que hemos comentado, les he dicho que los pueden encontrar en esta página en internet. Es totalmente gratuita. Es una infinidad de libros de diferentes escritores, diferentes temas que lo dejan a uno satisfecho. Es por ahí completísima, para que en un momento dado no hagan ningún gasto. La recomendación es leer y leer. Entramos ahora al libro de hoy, El judío errante. Quizás algunos de los jóvenes no sepan el mito del judío errante. Nos explicaban los padres o los abuelos de la leyenda del judío errante, alguien que había sido castigado por Jesús, que inclusive originalmente nosotros teníamos la versión de niños de que el judío errante no era otro más que Caín, que había sido castigado por haber asesinado a su hermano por envidias, y que fue condenado por el Jehová a vagar eternamente. Pero ahora resulta que no. Buscando en el internet encontramos tres versiones del judío errante. Dos de ellas coinciden. Una nos dice que uno de los judíos del judío errante era un herrero, un fundidor, alguien que fundió una figura del becerro de oro que fue adorado cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, y este tipo fundió, era un escultor, yo creo, fundió en bronce o en algún metal un becerro de oro para ser adorado por los israelitas. En tanto Moisés, por desobediencia de estos israelitas, por desobediencia a Moisés, empezaron a adorar a un becerro de oro mientras Moisés subió a la montaña a recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Ahora, con este libro, la leyenda es totalmente diferente. Arranca en los tiempos de la Pascua judía, cuando Jesús llega a Jerusalén a celebrar la Pascua, y todos los episodios están bien relatados. El personaje principal, antes de continuar, el personaje principal de esta novela es alguien que conforme vamos leyendo nos vamos dando cuenta de que es el judío errante. Es ficción totalmente. Alguien que andaba de visita en Jerusalén, un extranjero, estaba esperando un amigo y se encuentra con este personaje, y están precisamente en el muro de las lamentaciones, que es lo que queda del templo de Salomón, del templo de Jehová en Jerusalén. Y el personaje extraño empieza a platicar con el extranjero y le empieza a decir del esplendor de Jerusalén, de todo lo que sucedía en la época en que Jesús fue a celebrar la Pascua, y con la consecuente después el Vía Crucis, cuando fue condenado, fue entregado a Poncio Pilato, y su Vía Crucis. Este personaje, el judío errante, ya podemos mencionarlo así, era un orfebre que tenía le iba muy bien en su negocio, y él se preocupaba por otras cosas y no tanto por las famosas, la noticia de que a Jesús ya lo habían, tenía ya muchos seguidores por lo que predicaba. Sus prédicas atraían mucho a la gente, y sobre todo prometiéndoles una vida después de la muerte. Entonces tenía muchos seguidores,
pero como buen orfebre, como buen comerciante, no le interesaban mucho las cuestiones religiosas, y en el momento en que Jesús pasa ya cargando la cruz o el madero, se dice que cuando iban a ser crucificados lo único que llevaban era un madero cargando en los hombros, no la cruz como nos han hecho saber. Entonces pasa por ahí, por enfrente de su casa y taller, y se detiene a descansar y le pide un vaso de agua, le pide agua a este joven que iba saliendo precisamente, pero él se la niega y le dice que se apure, porque inclusive él no creía, no le había llegado la fe. Vamos a ir con Sergio Rojas Uribe, que nos hablará de todo lo interesante que ha pasado en Acapulco esta semana. Amigo, hace 2 semanas hablamos aquí en el programa, en la mesa de opinión, nuestro chef cultural, el maestro, el contador Abraham Cadena, nos trajo el programa, el tema de la opinión. ¿Y qué creen? El científico chino He Jiankui ha anunciado el nacimiento de los primeros bebés modificados genéticamente del mundo, 2 gemelos cuyo ADN ha sido alterado para mutar un gen y hacerlos inmunes al virus VIH causante del SIDA. No sé hasta qué punto sea o no sea cierto. De entrada, el gobierno chino señaló una investigación inmediata porque pues está prohibido hacer esos juegos, ¿no? Así es que, sin embargo, ayer se llama este amigo, He Jiankui, dijo que iba a hacer una conferencia en Hong Kong en la cumbre de la edición genómica humana sobre la edición genética de embriones. Así es que, pues, para lo que respecta a esta cuestión bastante problemática del SIDA, pues es muy bueno esto, pero para la cuestión de jugar a Dios, pues es muy malo, ¿verdad? Amigos, el ciclo Cicatrices va a empezar el próximo lunes en la Biblioteca Municipal número 22, Dr. Alfonso G. Alarcón, a partir de las 5 de la tarde, lunes, martes, miércoles, ¿no? Jueves y viernes, 4 películas que hablan sobre la cuestión del problema de los feminicidios. La primera es El color púrpura, esa película de la chica esta de color, la chica negra, ¿Cómo se llama? que ¿cómo? Whoopi Goldberg, que narra la historia de una adolescente negra de 14 años que está embarazada de su propio padre, imagínense. Luego viene el martes La lapidación de Soraya, dirigida por Cyrus Nowrasteh, y es un libro, o basado en el libro homónimo de Freudon Sanbehap. Federico Vite presentó la reedición de su novela Parábola de la cizaña. Yo leí a Federico Vite, fue mi maestro en un taller de novela, Bajo el cielo de Acapulco con K. Una novela muy pequeña, muy delgada, de no muchas hojas, pero muy buena. Platica de todo lo que vivió el protagonista aquí en Acapulco, desde que llega allá a la garita y se enfrenta con una serie de vivencias muy especiales. Y bueno, él estaba muy contento porque estuvo por ahí el próximo, cuando menos encargado del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo. Conversó con él unos minutos y él estaba feliz. Dice que Parábola de la cizaña tendrá una gira de presentación y bueno, va a hacerlo también en varias partes aparte de la República Mexicana. Ganó el concurso del cuento de Juan José Arreola. La va a presentar en Sudamérica, en países como Colombia y Argentina. Y bueno, felicidades a Federico Vite. Y a propósito de esta reunión que tuvo con Paco Ignacio Taibo, pues Paco Ignacio es una persona, caray, coloquial, qué español, si habla más mexicano que nosotros. Se le ocurrió decir que pues el nombramiento que le iban a dar, y utilizó ahí un barbarismo. Dice, ahora sí, se las metimos doblada. Él hablaba de la propuesta
Pero la gente mal pensada, la senadora, luego empezaron a decir que eso es salvajismo y que es barbarie. Y que como que, sí, dijo la del PAN, que él dijo, los ladrones, ladrones, los traidores, traidores, los enmascarados, enmascarados, los culeros, culeros. Así es su lenguaje. Señora, discúlpeme. Bueno, hasta la morenista Minerva Citlali Hernández, y conocida ya como la Ley Tab, dijo que no, cómo es posible, ella no, sea como sea, no va a pasar a la Cámara de Diputados. Pues de todos modos el gusto ya se lo dio a él, y si no le van a dar la dirección, oficialmente van a nombrarlo encargado, señoras. Andrés Manuel López Obrador, conocido comúnmente como AMLO o el peje por un pez que hay en Tabasco que se llama peje lagarto. Mote que le quedó por un nombre de un pez, aquí está, de su estado natal Tabasco, llamado peje lagarto. Es un personaje indiscutible de la vida de México, político de izquierda, aun cuando tiene un pasado priista. Él es politólogo y escritor. Es presidente de México después de 3 intentos y tras ser avalado como tal en la sesión solemne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 8 de agosto de este año. Fue candidato a la presidencia de México en las elecciones federales de 2018 por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Tras presentarse los resultados preliminares de la elección, es pronunciado como ganador con el 53.19% de los votos el 8 de agosto de 2018 y es declarado presidente electo y rendirá protesta como presidente de la República el próximo 1 de diciembre, es decir, dentro de 2 días. López Obrador nació en Macuspana, Tabasco, México, y casó con Beatriz Gutiérrez Müller en el 2006. Antes estuvo casado con Rocío Beltrán Medina en 1979. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y es fundador del Partido de la Revolución Democrática y primer presidente de Morena, y fundador del mismo en el año de 2012. Después de haber sido electo Felipe Calderón como presidente de México en noviembre de 2006, los simpatizantes de López Obrador lo proclamaron presidente legítimo en una concentración en el Zócalo en la Ciudad de México. Después de que sus partidarios lo proclamaron como presidente legítimo de México, López Obrador creó un gabinete de denuncia para contrarrestar todas las políticas hechas por el presidente Felipe Calderón. Se esperaba que este gabinete alternativo se usara como un mecanismo de presión para las iniciativas del gobierno. En su discurso en la ceremonia de proclamación, López Obrador prometió procurar la felicidad del pueblo y anunció 20 acciones de gobierno para fomentar un proceso de renovación para las instituciones públicas y defender el derecho a la información y la exigente apertura de los medios de comunicación. Días después, López Obrador anunció que ganaría un salario de 50,000 pesos mensuales, proporcionado por donaciones. El 17 de abril de 96 inició su campaña por la presidencia del Partido de la Revolución Democrática, PRD, conteniendo con Eberto Castillo y Amalia García. Ocupó el cargo de presidente del PRD el 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999. Actualmente, AMLO es presidente electo y el día sábado 1 de diciembre tomará posesión como presidente de todos los mexicanos. Desde aquí le deseamos la mejor de las suertes. Sabían que era el enemigo a vencer en las siguientes elecciones para presidente de la República y trataron de alguna manera, no de alguna manera, abiertamente, de bloquear, boicotear su camino ascendente en la política. Y todo por abrir un camino que según había violado un amparo, supuestamente, abre el
camino, porque era un servicio necesario, esa calle, y lo demandaron los panistas, inclusive, pero a la hora de que lo iban a procesar, de que iba a ser detenido, de que se libró la orden de aprehensión, dieron marcha atrás los panistas y quisieron ir a pagar la fianza. El ridículo más grande dentro de todos los que han hecho los panistas, empezando con ese, trataron de ir a pagar la fianza porque sabían López Obrador estaba dispuesto a ir a la cárcel y políticamente eso le iba a redundar más, y estaban creando un ¿cómo se dice? Un apóstol, alguien que les iba a ganar más en popularidad. Y han sido 4 meses donde la prensa, la mayor parte de la prensa de todos tipos, ha estado machacando. Inclusive se olvidaron de los morenistas que están en el legislativo, en el poder legislativo, diputados y senadores, por estarlo atacando a él, ¿no? Va a ser un inicio bastante especial, bastante diferente, bastante difícil. Van a ser 3 meses, 100 días le llaman, de lucha dura, ¿no? Yo nada más pido, o nada más quiero, que aplique el concepto de impunidad. Eso es lo que a mí me ha estado siempre machacando en mi interior. Y yo, en lo particular, por eso voté por él, ¿no? Porque me fastidia, me choca, me enoja ver tanta impunidad, ¿no? El hartazgo de la impunidad. Yo nada más quisiera que atacara ese punto. Que no lo haga él, que se lo deje a los diputados, que se lo deje al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, perdón, no al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. Esos que ya se están haciendo lavados. No, el Poder Judicial es independiente, los salarios deben ser tocados. Momentos, señores jueces, señores magistrados, tienen ustedes la cola también bien sucia, lávensela, límpiensela y quítense, porque la pobreza está y puede ir sobre todos ustedes. Lo han atacado hasta el cansancio. Bueno, todavía no se cansan, pero lo siguen atacando. Cierto. Le han achacado, como les decía, el populismo. Decían que iba a ser un Hugo Chávez, como aquel presidente de Venezuela. De ahí no recuerdan también las estupideces de Fox, cuando prácticamente corrió a Fidel Castro de una convención que iba a haber aquí en México, porque iba a venir ¿quién estaba de presidente? Bush, creo. Y cuando se lo acabó Fidel Castro grabando la conversación, que le dijo, bueno, come si te vas. Pero el Castro, muy colmilludo, le dijo, usted dígame, señor presidente. Sí, yo te quiero pedir un favor. Sí, bueno, usted ordene, señor presidente. Ya sabía Castro lo que le iba a pedir. Ya sabía las burradas que tenía. Y le dice, bueno, pues yo quisiera que tú vinieras a la comida, comes y te vas. Sí, señor presidente, usted me ordene. Esa es la clase de políticos que nos han gobernado, aparte de ladrones, estúpidos, tontos, estúpidos hasta el cansancio. Sobre el caso de los $6 millones pagados a Pemex de Odebrecht. La verdad que decías tú sobre la estafa maestra. La verdad sobre OHL, el que le regaló la Casa Blanca. La verdad sobre Ayotzinapa, que son las que lastiman. La verdad sobre lo que se acababa de conocer la semana antepasada o pasada respecto al periodista asesinado en el norte y que estuvieron espiando a toda la gente que tenía contacto con él. Nada más esas 5 verdades, 6. Bueno, menos 7. El famoso Pegasus. Sí, el famoso Pegasus. Si se sabe la verdad sobre eso, con eso, y además que se actúe, mi concepto de impunidad bajaría un 50%, menos, un 60%. Amigos, pues se ha terminado el tiempo de este programa. Esperamos que les haya gustado y que haya sido para ustedes de mucha utilidad. Ese es nuestro mayor deseo. Nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche por TV Acapulco.